Buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema pues muy interesante. Vamos a hablar de la neurobiología del trastorno de la atención diagonal hiperactividad, mejor conocido como TDAH por la gran mayoría de las personas, ¿verdad? En esta charla vamos a tratar de fundamentar por qué el niño que tiene el trastorno de la atención con hiperactividad presenta una sintomatología que pues puede resultar caótica para las personas en los ambientes, ya sea familiares, en el ambiente escolar y sobre todo en el ambiente social. Es algo muy relevante porque por medio de esta charla trataremos de comprender por qué es que sucede todo este cambio conductual en el niño que tiene el TDAH, ¿verdad? Bueno, primero que nada, haremos una breve introducción diciendo que el TDAH es el trastorno neuroconductual más común en la infancia, ¿verdad? Y de paso diríamos que el más estudiado. Cada día que uno revise la literatura en los diferentes buscadores de temas médicos, encontraremos que diarios se están produciendo artículos acerca del trastorno de la atención con hiperactividad. O sea que si de algo se conoce y se sabe bastante, es de este problema. El doctor Russell Berkeley estima que del 30 al 70% de los niños con TDAH continuarán presentando los síntomas en la edad adulta. Esto es muy relevante porque entonces estamos diciendo en este momento que el TDAH no es algo nada más de los niños. Es un problema que puede afectar la vida de la persona desde la infancia hasta su edad adulta. Por lo tanto, requiere un diagnóstico temprano para evitar todas las consecuencias que hay en el aspecto psicológico e incluso en el aspecto del aprendizaje y en el aspecto de la conducta de estos niños. Tiene un predominio de 3-1 y algunos dicen que de 8-1 en relación al varón con la mujer, ¿verdad? O sea, es más frecuente en el sexo masculino. Sin embargo, también en las niñas ocurre y desafortunadamente muy poco diagnosticado, ¿verdad? Existe una heredabilidad estimada que va del 75 al 90% de los casos. Es decir, que la mayoría de los chicos que tienen TDAH tiene un patrón hereditario para tener su TDAH. Es decir, hay familiares atrás que tuvieron la patología o sus papás pueden incluso presentar trastorno de la atención con hiperactividad y ellos haberlo heredado de sus padres. Sin embargo, tenemos que reconocer que el porcentaje restante para llegar al 100% sí puede ser producido por otros factores, como por ejemplo el nacimiento prematuro, nacimiento por encefalopatía hipóxico-isquémica. También puede ocurrir en madres que ingirieron alcohol durante el primer trimestre del embarazo o fumaron durante el primer trimestre del embarazo. O sea, existen otras causas predisponentes, ¿verdad? La etiología es considerada pues multifactorial por todo lo que acabo de decir y heterogénea, pero con una importante contribución definitivamente de los factores genéticos. Las manifestaciones clínicas fundamentales del TDAH son conocidas por todos, ¿verdad? Bueno, pienso que por todos, ¿eh? Que es una falta de atención, el niño es muy inquieto, es decir, es hiperactivo y presenta un pobre autocontrol, es decir, tiene una impulsividad muy importante. El estándar de oro para hacer el diagnóstico del TDAH es el DSM-5. Allí vienen los síntomas, vamos a decir, típicos que el médico tiene que buscar para demostrar que hay una falta de atención en ese chico, que hay una hiperactividad en ese chico y que tiene impulsividad en ese chico. El diagnóstico es clínico fundamentalmente. No existe ningún biomarcador para hacer este diagnóstico. Es decir, nosotros podemos diagnosticar cualquier patología que afecta al ser humano pidiendo algunos estudios de laboratorio donde viene un biomarcador que puede decir que usted tiene fiebre tifoidea, que usted tiene a lo mejor un lupus eritematoso, pero en el caso del TDAH no existe un biomarcador. Se fundamenta el diagnóstico en bases clínicas. Por lo tanto, se tiene que tener una cierta experiencia para decir qué niño puede tener un trastorno de la atención con hiperactividad y qué niño no lo presenta.
Esto no debe causar ninguna extrañeza. Existen algunas patologías que afectan a los seres humanos en donde no existen biomarcadores y como un ejemplo de alguna enfermedad neurológica voy a poner a la migraña. Si usted tiene migraña, no va a haber ningún biomarcador que diga que usted tiene migraña. Es decir, ni de tomografía, ni de resonancia magnética, ni de electroencefalografía. Simplemente usted se tiene que basar en los criterios clínicos de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Cefaleas, en donde ya vienen los síntomas del cuadro migrañoso. Si usted se ajusta a esos criterios diagnósticos establecidos a nivel mundial, pues usted tiene el diagnóstico de migraña. Y lo mismo es con el TDAH. Usted se tiene que ajustar a los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual más utilizado en el mundo para diagnosticar trastornos del neurodesarrollo. Pero también se puede basar en los criterios del CIE 11, ¿verdad? Que también son criterios que se pueden utilizar para hacer este diagnóstico, pero los más utilizados definitivamente son los criterios del DSM-5. Si usted se ajusta a eso, está cerca del diagnóstico o tiene el diagnóstico del TDAH. La sintomatología del niño con TDAH, que es, la acabo de recalcar, inatención, hiperactividad, impulsividad, se ha tratado de explicar desde el punto de vista de la neurobiología, analizando estos parámetros que ven ustedes a la izquierda de la diapositiva, por alteraciones bioquímicas, por factores genéticos, por alteraciones estructurales y funcionales en los métodos de neuroimagen, también por los estudios neurofarmacológicos que se han hecho y por alteraciones en las funciones cerebrales ejecutivas. Vamos a analizar cada uno de ellos para que vayamos viendo cómo sí se ha hecho un estudio grande en el mundo, ¿verdad? Para llegar a establecer qué es lo que puede estar produciéndose en el cerebro del infante, del adolescente o del adulto para tener esta sintomatología. Bueno, las alteraciones neuroquímicas estudiadas más consistentes han sido relacionadas con dos neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina, ya que ambas sustancias, ¿verdad?, se relacionan con los procesos atencionales que ayudan a mantener un flujo constante de información y estimulan la difícil tarea del aprendizaje en el ser humano. La dopamina actúa en el circuito de atención anterior conocido como el circuito frontoestriado, porque son conexiones que van del lóbulo frontal al cuerpo estriado, o sea, a los ganglios basales. Ahí la dopamina actuaría como un estimulante incrementando el tiempo de atención, permitiendo la atención selectiva en el niño que tiene este problema, ¿verdad? Y capacidad de concentración también en los ganglios basales, en donde actuaría en una forma inhibitoria, evitando la conducta hiperactiva del niño que tiene el TDAH. Entonces, estamos hablando de una sustancia muy importante implicada en casi seguro la génesis de esta sintomatología, ¿verdad? Aquí tenemos los sistemas de atención que tiene el cerebro. El sistema anterior está recalcado hacia la izquierda de ustedes, ¿verdad? Ahí el principal neurotransmisor, pues es la dopamina. Ahí están las conexiones frontoestriadas, señaladas en esa parte donde decimos que está el sistema de atención anterior. Pero tenemos también un sistema de atención posterior que está en el lóbulo parietal, en donde el principal neurotransmisor es la norepinefrina. Fíjense ustedes cómo abajo de donde dice transmisor dopamina se encuentra que es el sitio, o mejor dicho, es donde actúa el metilfenidato. El metilfenidato actúa incrementando los niveles de dopamina en ese circuito y por eso es que los chicos que tienen el TDAH mejoran su sintomatología. Y la atomoxetina actúa en el sistema tensional posterior incrementando los niveles de norepinefrina y por eso también puede ayudar a mejorar el tiempo de atención en el niño que tiene este trastorno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una evidencia desde el punto de vista neuroquímico de cómo es que esta afección en estos dos sistemas de neurotransmisores pueden producir la sintomatología del TDAH.
Estas alteraciones neuroquímicas, ¿verdad? O sea, la disminución de estos dos principales neurotransmisores, pero principalmente la dopamina, que es el más estudiado, explicaría los síntomas de los niños con TDAH, es decir, explicaría por qué es inatento, por qué tiene una poca tolerancia a la frustración, por qué tiene una conducta hiperactiva impulsiva, por qué puede tener cambios bruscos de temperamento, por qué puede ser desafiante ante la autoridad y una facilidad o una labilidad emocional que lo lleva a veces a episodios de llanto cuando siente un evento frustrante. Estas dos sustancias neurotransmisoras se sospecha fuertemente que en los chicos que tienen TDAH están disminuidas en esos circuitos de atención anterior o posterior del cerebro que acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Entonces, aquí hay una evidencia neuroquímica, ¿verdad? Ahora analicemos los factores neurogenéticos de la neurobiología del TDAH. Fíjense que los estudios familiares, principalmente en gemelos, han demostrado una alta heredabilidad del TDAH. Es decir, que si un niño tiene TDAH y es gemelo idéntico, la probabilidad de que el otro lo tenga también es muy alta. Cuando uno de los padres tiene TDAH, fíjense, existe un riesgo de que uno de sus hijos tenga TDAH. Y de hecho el riesgo es alto, porque nosotros lo vemos en la consulta. A veces cuando estamos haciendo la historia clínica, nos dicen que el papá fue diagnosticado incluso de TDAH cuando era chico y recibió un tratamiento, ¿verdad? También se ha encontrado que los padres de niños con TDAH presentan un riesgo entre 2 y 8 veces mayor de tener TDAH. Lo recalco en en este párrafo porque lo acabo de decir anteriormente. Entonces, el TDAH tiene una fuerte tendencia familiar. Podemos ver grupos familiares donde muchos presentan esta patología, ¿verdad? O este trastorno. Para recalcar más aún los factores neurogenéticos, también se han estudiado los genes que están implicados en el TDAH. Los genes más estudiados son los del sistema de las catecolaminas. Acabo de mencionar previamente que las catecolaminas más implicadas en este problema pues son la dopamina y la noradrenalina. Especialmente el gen más estudiado es el receptor 4 de dopamina, conocido también como DRD4, y el transportador presináptico de dopamina, DAT1, ¿verdad? Fíjense que este es el sitio de acción de uno de los principales fármacos que se utilizan en el TDAH, como es el metilfenidato. Actúa a nivel de este transportador presináptico de dopamina. O sea, estamos viendo relaciones no solamente genéticas, sino también ya, como lo analizaré más adelante, desde el punto de vista neurofarmacológico. Sin embargo, hay otros genes del sistema dopaminérgico que se han implicado en la génesis del TDAH, como son el receptor DRD5 y la dopamina beta hidroxilasa, ¿verdad? Esta última común también al sistema noradrenérgico que participa también como un factor neuroquímico en este problema. El sistema serotoninérgico también se ha implicado a través del gen transportador presináptico de serotonina y del receptor serotoninérgico 5-HT1B y de la proteína neuronal SNAP-25, ¿verdad? También algunos genes receptores noradrenérgicos han sido implicados en este problema. Ahí están sus nombres, igualmente se han asociado al TDAH. Sin embargo, los neurotransmisores más estudiados y más implicados son dopamina y noradrenalina, ¿verdad? Entonces vemos que de aquí de esta parte donde vamos de la charla, en conclusión, el TDAH podemos decir que tiene una elevada carga genética de herencia compleja, como acabo de mostrar, ¿verdad? Los genes del sistema dopaminérgico DRD4 y DAT1, pues son los más estudiados y los que más ampliamente se han asociado al TDAH, pero no son los únicos, como acabo de mostrar en la transparencia previa, ¿verdad? En la diapositiva previa. Allí en este cerebro, pues estamos viendo las vías dopaminérgicas, que son las que están hacia la parte izquierda de ustedes en café, resaltando el circuito frontoestriado, ¿verdad? Que es el más implicado en
la causa de la sintomatología en el TDAH. También se han demostrado alteraciones estructurales y funcionales en los estudios de neuroimagen en los pacientes que tienen el TDAH. Y estos estudios han demostrado que existen alteraciones no importantes, pero sí de una morfología diferente en el cerebro de los niños que tienen TDAH comparado con los controles que no tienen TDAH. Este es un artículo porque tiene una revisión bellísima, ¿verdad? De acerca de la neuroimagen en el trastorno de la atención. Se los presento porque este es reciente para que vean ustedes cómo sí hay mucha investigación en este tipo de problema, ¿verdad? En los estudios de resonancia magnética estructural, lo que se ha encontrado en el trastorno de la atención con hiperactividad es que todos evidenciaron una reducción de la sustancia gris de los ganglios basales en comparación con los controles que no tenían TDAH, ¿verdad? Dada la gran abundancia de conexiones entre los ganglios basales y las regiones frontales del cerebro, como he venido diciendo, un déficit primario en ellos acarrea alteraciones en los circuitos frontoesteatrales, tal como sucede en el trastorno de la atención con hiperactividad. También hay indicios adicionales de anomalías en la sustancia gris y alteraciones del espesor de la corteza cerebral en los chicos que tienen el TDAH. También se ha visto que estas alteraciones en el espesor están más localizadas a la región frontal, pero también en las regiones temporales y en algunas ocasiones, en algunos estudios, hasta en la región cerebelosa, ¿verdad? Esto aportado por estudios de análisis de región de interés de imágenes. Estudios entonces realizados con resonancia magnética estructural, recalco, han mostrado disminución de tamaño y asimetría de estructuras subcorticales como son fundamentalmente los ganglios basales, ¿verdad? Lo que confirma la idea de que el TDAH se trata entonces de un síndrome fronto-subcortical, es decir, una afección importante desde el punto de vista neuroquímico en la región frontoestriada del cerebro, en donde también, como vemos en esta parte de la charla, se han confirmado algunas alteraciones neuromorfológicas en comparación con chicos controles que no tienen TDAH, ¿verdad? Aquí también vemos unos estudios para que vean cómo a la izquierda de ustedes se ve un chico control, ¿verdad? Contra uno que tiene TDAH, se puede ver una menor hipercaptación del material utilizado en el cerebro de este niño. En este todo lo vemos de color azul, lo voy a decir así, ¿verdad? Y en el otro vemos regiones rojas, que eso sería lo normal, ¿verdad? También se ha encontrado que esa disminución de la captación del material utilizado para estudiar el cerebro en acción de estos niños es menos captada por la región frontal del lado derecho. Y fíjense ustedes que estudios que se han hecho en el cerebro humano desde el punto de vista de la neuropsicología comparado con la resonancia magnética funcional han mostrado que la región de la corteza prefrontal inferior derecha se especializa en la inhibición conductual y una de las características de estos niños es que tienen un pobre autocontrol, no saben inhibir su conducta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una evidencia también desde el punto de vista funcional. Aquí hay otros estudios neurofuncionales. Vean ustedes en la parte de arriba cómo en el sujeto control que no tiene TDAH los ganglios basales muestran una hipercaptación. Los ganglios basales son lo que ven ustedes de color anaranjado. Y cómo en el sujeto que tiene TDAH se ve una menor hipercaptación a nivel de ganglios basales e incluso un poco de reducción de tamaño de los mismos comparados con el grupo control que está de un tamaño y una hipercaptación normal. Abajo, estudios con tomografía con emisión positrónica de actividad metabólica cortical antes y después del tratamiento con estimulantes. Por ejemplo, a un niño que tiene TDAH, una vez que se le da el metilfenidato, vean esa hipercaptación en el cerebro, es lo que vemos de color rojito, ¿verdad? Entonces vemos que sí se modifica la neuroquímica de estos chicos cuando se usa el tratamiento que les permite tener una buena atención y un mejor autocontrol cuando se va buscando el efecto farmacológico adecuado, que afortunadamente la respuesta va entre el 80 y el 85% de los casos cuando usamos este fármaco, ¿verdad? Como es el metilfenidato.
Aquí hay una diapositiva donde estoy mostrando al doctor Sargent. Es un video, pero lamentablemente no lo vamos a poder ver porque no corre aquí. Sin embargo, lo que el doctor Sargent mostraba en ese Congreso Mundial de TDAH, es uno de los expertos de esta patología a nivel mundial, era unos estudios de resonancia magnética funcional, como si se veía una menor hipercaptación en el lóbulo frontal del chico que nos estaba presentando, recalcando obviamente que esta es la estructura que está disfuncional en los niños que tienen el trastorno de la atención con hiperactividad, ¿verdad? En resumen de todo lo que acabo de decir, podemos concluir que los hallazgos con técnicas de neuroimagen apoyan fuertemente la hipótesis, así como lo apoya la neuroquímica y la herencia, de que existe una implicación del circuito frontoestriado en la fisiopatología del TDAH, es decir, en los mecanismos que explican por qué estos niños son inatentos, hiperactivos e impulsivos, ¿verdad? Es importante todo esto que estamos diciendo para que se vaya comprendiendo bien la fisiopatología del problema y no culpar a los padres que es que no educan a sus hijos, que no les ponen rigor, que son descuidados, ¿verdad? Que son consentidos. No, de esto no tiene la culpa ningún papá. Incluso ningún papá debe de aceptar que alguien lo culpe de que la sintomatología que tiene su hijo es por una mala educación. Aquí hay un problema que se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo y que implica mecanismos neurobiológicos en el cerebro del infante. En la neurofarmacología se recalca más lo que he venido diciendo, ¿verdad? Porque ha habido estudios neurofarmacológicos de esta patología. Estudios preclínicos han demostrado que los fármacos estimulantes como el metilfenidato y la lisdexanfetamina bloquean la recaptación de dopamina y noradrenalina en la neurona presináptica en el sistema frontal. Ese bloqueo de la recaptación de la noradrenalina y dopamina permite que las concentraciones de estas dos sustancias se eleven en ese circuito y permitan que el chico mejore toda su sintomatología, ¿verdad? Ahorita voy a explicar en la diapositiva que sigue cómo se logra una mayor concentración de neurotransmisores en ese espacio intersináptico gracias a estos fármacos. Esto permite todavía reafirmar más, ¿verdad?, que el TDAH es consecuencia, como lo he venido tratando de explicando a lo largo de la charla y recalcando cada vez más, que es una disfunción del sistema frontoestriado, lo que explica esta sintomatología y también explica por qué los fármacos que incrementan la neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica en la corteza prefrontal, pues son eficaces para tratar el TDAH. Y esto es importante que la gente lo sepa y que también los médicos, para que no andemos diciendo después que los medicamentos drogan a los niños y que los van a volver adictos. No, tienen un mecanismo de acción bien conocido, ¿verdad? Como lo tienen conocido los mecanismos de acción ya la gran mayoría de los psicofármacos que se emplean en neurología y en psiquiatría, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de la sinapsis, ¿verdad? La parte de arriba está recalcando la terminal presináptica y la parte de abajo la terminal posináptica de una neurona. Cuando un impulso llega a la terminal presináptica, que viene aquí con esta forma de relampaguito, ¿verdad? Sería el impulso. Las vesículas de neurotransmisores se acercan al pie de la terminal presináptica y liberan la sustancia al espacio sináptico. Esas pelotitas ejemplifican a los neurotransmisores que se están liberando ahí. Estos neurotransmisores atraviesan ese espacio intersináptico y llegan a un receptor que está en la neurona posináptica y se produce entonces una comunicación interneuronal. Lo que hacen los fármacos que se utilizan en esta patología es que evitan que este neurotransmisor, una vez que ha realizado la acción en el receptor de la neurona posináptica, vuelva a reciclarse. Aquí ven ustedes una flechita hacia la derecha donde se vuelve a reciclar el neurotransmisor, es decir, se vuelve a recaptar. Hay una recaptación para ser utilizado en un siguiente mensaje. Los fármacos que se usan en el TDAH evitan esa recaptación y por lo tanto incrementan los niveles del neurotransmisor
en ese espacio y permiten entonces que un neurotransmisor que está faltante en esa región, en esta patología, se eleve y entonces se modifique todo lo que se observa en el niño con trastorno atencional, se concentra mejor, se autocontrola mejor y ese autocontrol le permite disminuir la inquietud. De paso diremos que la base del tratamiento del TDAH no es que el niño esté quieto, es que esté atento y que tenga autocontrol. Si logra esto, disminuye la conducta hiperactiva, ¿verdad? Y ya para terminar, pues con estas otras diapositivas vamos a ejemplificar por qué el lóbulo frontal es el implicado en la neurobiología del TDAH, ¿verdad? En el lóbulo frontal se desarrollan las funciones cerebrales, en la corteza prefrontal, para ser más exacto, se desarrollan las funciones cerebrales ejecutivas de los seres humanos. Los primates más cercanos a nosotros, como los gorilas, los chimpancés, tienen corteza prefrontal también, pero no tienen funciones cerebrales ejecutivas, ¿verdad? Diríamos de paso que la corteza prefrontal es la que humaniza al ser humano, ¿verdad? Entre las múltiples anomalías anatomofuncionales existentes entonces en el TDAH destaca la corteza prefrontal, que está mucho más afectada en ellos que en los controles sanos y en otros pacientes neuropediátricos. Lo he venido diciendo a lo largo de la charla, ¿verdad? La corteza prefrontal pues es la región más evolucionada del cerebro humano, pero es también la más vulnerable a muchos factores que la puedan afectar. Sus circuitos almacenan información que permiten elaborar a partir de pensamientos abstractos la memoria de trabajo o esquemas mentales que guían nuestra conducta, los pensamientos y el afecto. Hasta antes de los 3 años, la mamá es la que actúa como la corteza prefrontal del niño porque le va diciendo, ten cuidado aquí, no hagas esto no está correcto, mira, esto que hiciste no es así, pones en peligro tu vida, no te subas acá. Pero a partir de los 3 años, el niño ya empieza a manejar su corteza prefrontal y ya entonces él es el que dirige su conducta. Entonces, de ahí la importancia de esta estructura cerebral en el ser humano. En la corteza prefrontal yace entonces la capacidad ejecutiva que permite planificar y tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Para lo cual esta parte del cerebro filtra las distracciones y focaliza la atención para conseguir los objetivos planteados. Si tienes TDAH no te vas a concentrar, no vas a conseguir los objetivos que te plantees y por otro lado no vas a tener autocontrol. Entonces, aquí tenemos una evidencia de por qué la corteza prefrontal. El córtex prefrontal, fíjense ustedes cuántas funciones realiza en el humano, ¿verdad? Aquí están todas sintetizadas en este recuadro, ¿verdad? Es un cerebro consciente porque nos permite analizar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cuando está en condiciones, vamos a decir, funcionales adecuadas. Si vamos a tomar una conducta, podemos nosotros a través de la corteza prefrontal analizar cuál va a ser la consecuencia. Podemos tomar una conducta voluntaria, diríamos entre comillas, una capacidad de libre albedrío. Nos permite ser perseverantes, es decir, si algo falla, reinsistimos gracias a esta región cerebral. En el chico con TDAH se frustra, piensa que no lo va a poder hacer. Tenemos oportunidad de orientarnos al futuro, ¿verdad? Saber cuál va a ser la consecuencia de si yo no estudio. No necesito ser sabio si tengo bien mi corteza cerebral para decir, si no estudio, mañana voy a reprobar. El niño con TDAH a veces prefiere hacer otras cosas y menos hacer lo que tiene que hacer y sobre todo el adolescente procrastina un montón, ¿verdad? Piensa que va a poder hacer las cosas de un día para otro cuando ya se le amontonó todo lo de una semana, ¿verdad? Y es un sistema que puede aprender. La corteza prefrontal la podemos entrenar, ¿verdad? A través de terapias cognitivo-conductuales que emplean los neuropsicólogos. La corteza prefrontal regula la atención y la conducta porque tiene diversas conexiones. Vean la corteza prefrontal en azul aquí como tiene una gran interconexión con otras estructuras del cerebro. Por lo tanto, para nosotros los humanos es una parte muy importante de nuestro cerebro, muy importante, porque podemos ser muy inteligentes, pero si tenemos un TDAH, tenemos una inteligencia que no la vamos a usar en forma inteligente, sino vamos a estar cometiendo errores tras errores, conflictos tras conflictos. A pesar de tener un buen coeficiente, quizá no llevemos un conocimiento escolar adecuado por la gran distracción.
Y todo eso va a llevar a la persona a que se le mate la autoestima porque cada rato siente que está fracasando y llega un momento en que esto ya es un problema bastante importante que no tiene nada más que ver con aspectos neurológicos, sino también ya con aspectos emocionales que requieren una atención más integral por psicología también, ¿verdad? Como consecuencia entonces de la alteración de estos circuitos de gestión, sobre todo de la corteza prefrontal, pues podemos ver todas las manifestaciones típicas del TDAH que aquí están anotadas y que no las voy a volver a mencionar porque lo he venido mencionando a lo largo de la plática, pero las recalco en negritas para que ustedes puedan verlas perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, otras alteraciones, por alteraciones de las funciones cerebrales ejecutivas, es que hay dificultad para planificar el tiempo, ¿verdad? En el control interno del tiempo también hay problema en estos niños. Pueden pasarse toda la tarde haciendo la tarea con la mamá desde las 4 hasta las 8, 9, 10 de la noche porque no tienen conciencia del tiempo y a veces lo fraccionan demasiado. Tienen dificultad para retrasar la gratificación por estas alteraciones en la corteza prefrontal. Si le dices, por ejemplo, espérate para esto, no, él lo quiere rápido, ¿verdad? Baja capacidad de perseverancia, no son perseverantes. Y también falta de reconocimiento de sus emociones y por eso pierden el control muy rápido, ¿verdad? Esta falta de perseverancia es importante recalcarla porque si nosotros, por ejemplo, somos perseverantes, fracasamos en algo y enseguida estamos recuperando y queremos otra vez volver a retomar lo que estamos haciendo. Si algo nos cuesta trabajo, reinsistimos, ¿verdad? Si sabemos que algo tenemos que hacerlo, porque lo tenemos que hacer, porque no quisiéramos hacerlo, pero sabemos que lo tenemos que hacer, gracias a nuestra corteza prefrontal, hacemos las cosas. Cuando esto falla, entonces el chico tiene problemas. Aquí está un resumen de las funciones cerebrales ejecutivas que acabo de recalcar, ¿verdad? Memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición, ¿verdad? Flexibilidad cognitiva se refiere a que si algo nos sale mal, pues digamos, bueno, vamos a intentarlo por esta otra ruta, ¿verdad? Y tenemos que ser flexibles. Eso nos lo permite el cerebro en esta región para terminar lo que empezamos. El chico que tiene TDAH empieza una cosa y a veces la deja a la mitad y no la concluye. También puede empezar un deporte muy emocionado, ¿verdad? Los papás le compran los tacos de fútbol, su camiseta y todo, y él dice, voy a ser futbolista. A las primeras de cambio, cuando empieza una dificultad, ve que no puede bien, ya no insiste y dice, no, ya no me gusta ese deporte, y esto es común que le suceda a muchos papás que tienen estos niños en sus hogares y que a veces no saben qué está pasando, pueden pensar que el niño es necio, etcétera, pero no, aquí estamos explicando que tiene una base neurobiológica. Para terminar la charla, podemos concluir entonces que la mayor parte de los datos existentes hasta la fecha permiten concluir que el TDAH es una entidad neurobiológica con una heredabilidad superior al resto de los trastornos neuropsiquiátricos, con bases fisiopatológicas establecidas a nivel tanto funcional como estructural de la corteza prefrontal y que afectan fundamentalmente a la neurotransmisión catecolaminérgica con un papel prioritario para la dopamina, la noradrenalina en el circuito frontoestriado del cerebro. Bueno, espero que esta charla les haya dado una información muy importante, les haya presentado las armas para que ustedes puedan explicar bien a los papás qué es lo que pudiera estarle sucediendo a su hijito que tiene TDAH, ¿verdad? Y no aconsejar que es un niño maleducado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta información es tan importante que debe conocerla también el docente, la debe de conocer quien trata niños con este tipo de problemas para tener comprensión sobre él y poder ayudarlo y orientarlo adecuadamente, ¿verdad? No consentir, pero sí ser comprensivo. Muchísimas gracias por su atención.